Producción de bioetanol a partir de Simomonas mobilis mediante procesos de fermentación alcohólica. Las subidas de los precios del petróleo y ahora con los esfuerzos mundiales para evitar los peores efectos del cambio climático han generado con más urgencia la búsqueda de combustibles limpios y renovables. El transporte sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. La idea es sustituir los combustibles tradicionales por otros fabricados a partir de material vegetal u otras materias primas renovables. Un biocarburante o biocombustible es una mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza como combustible en motores de combustión interna. Deriva de la biomasa, materia orgánica originada en un proceso biológico que es utilizable como fuente de energía. Existen varias formas de fabricar biocombustibles, pero generalmente se utilizan reacciones químicas, fermentación y calor para descomponer los almidones, azúcares y otras moléculas de las plantas. Los productos resultantes se refinan para producir un combustible que puedan ser utilizados para autos u otros vehículos. Uno de los biocombustibles más comunes es el etanol, fabricado mediante la fermentación de los azúcares de plantas como el maíz o la caña de azúcar. El etanol contiene oxígeno que ayuda al motor del auto a quemar el combustible de forma más eficiente, reduciendo la contaminación del aire. La fermentación alcohólica es una bioreacción que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Las principales responsables de esta transformación son las levaduras. Saccharomyces cerevisiae es una especie de levadura mayormente usada para este proceso. Por supuesto que existen estudios para producir alcohol con otros hongos y bacterias, como Simomonas mobilis. Simomonas mobilis es una bacteria que durante la evolución se ha especializado para crecer en plantas de salvia con alto contenido de azúcares. Esto mediante la incorporación de la vía Ender-Dudorov y la fermentación alcohólica. Sin embargo, solo obtiene un mol de ATP por mol de glucosa fermentada. Esto hace que este organismo requiera un flujo de carbono rápido, y es por ello que el sistema de transporte de azúcares por difusión facilitada, acoplado a la alta expresión de los genes para las enzimas piruvato descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa, permiten un flujo rápido de carbono. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la fermentación en Simomonas mobilis? Al crecer en medios ricos en glucosa, esta es transportada al interior del microorganismo por difusión facilitada, para que posteriormente sea incorporada a la vía Ender-Dudorov. En ella, la glucosa es fosforilada por acción de la enzima glucosinasa a glucosa 6-fosfato, para que ésta sea oxidada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa a gluconolactona 6-fosfato. La gluconolactona 6-fosfato es hidrolizada por acción de la enzima 6-fosfogluconolactonasa, formando así el 6-fosfogluconato. Este es oxidado por acción de la enzima gluconato 6-fosfato deshidratasa a 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato, el cual, por medio de la enzima 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato aldolasa, se lleva a cabo una escisión, formando así el gliceraldehído 3-fosfato y el piruvato. Este piruvato obtenido se descarboxila por acción de la enzima piruvato descarboxilasa para dar acetaldehído, que es usado como el aceptor final de electrones, y este acetaldehído se reduce en etanol por acción de la alcohol deshidrogenasa. La sustitución de los combustibles fósiles por biocombustibles es fundamental para mitigar el deterioro ambiental, la independencia energética y una economía sustentable principalmente para el sector agrícola. La bioenergía es definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como la energía producida a partir de biomasa, como cultivos energéticos, residuos forestales y desechos orgánicos. Si esta materia prima se produce de forma sostenible, se puede considerar una fuente de energía renovable. En el caso del bioetanol, este se va a obtener a partir de la biomasa de origen vegetal, que contenga o que pueda dar origen a azúcares, como por ejemplo el almidón, la celulosa y la hemicelulosa. La biotecnología, según su definición clásica, busca utilizar organismos vivos o sus partes para generar un producto, un servicio o resolver un problema. Como sabemos, los combustibles fósiles son una fuente de recursos no renovable. En el caso del bioetanol, los biotecnólogos buscaron degradar la celulosa vegetal de manera similar a como ocurre en la naturaleza, y esto es mediante enzimas. La producción del bioetanol en México ya es una realidad y este proceso es llevado a cabo por levaduras mediante fermentación alcohólica, principalmente por Saccharomyces cerevisiae. Sin embargo,
el utilizar este microorganismo dio lugar a nuevos retos, como por ejemplo el abaratar los costos al momento de mantener el ambiente anaerobiótico. Es aquí donde entra Simomonas mobilis, que además de muchas características que lo hacen ser un biocatalizador a nivel industrial, cuenta con la característica de ser susceptible a modificaciones genéticas, lo cual lo va a hacer adquirir la capacidad de fermentar no solo la glucosa, sino otros azúcares, que pueden estar contenidos en desechos a nivel industrial, de igual forma que al ser un microorganismo anaerobio facultativo, reduce el costo de producción para el control de la aireación durante el escalado del proceso de fermentación. La producción de bioetanol aún se encuentra en controversia, debido a los problemas que puede ocasionar, tales como el incremento de los precios de los alimentos, al tener que destinarse ciertas regiones de suelo agrícola para la producción de la biomasa necesaria, como por ejemplo el maíz o la caña de azúcar. De igual forma, las emisiones de efecto invernadero, las cuales son dadas por el mismo proceso de fermentación, y también la utilización de recursos, como es el agua potable para regar el suelo agrícola y para el cultivo de los microorganismos necesarios. Es aquí donde la biotecnología nos da la solución. Cepas mutantes de Simomonas mobilis han sido capaces de utilizar desechos industriales, desechos de alimentos, residuos agrícolas e incluso biomasa de algas como espirogira y halina. Esta amplia gama de fuentes de carbono hace que Simomonas mobilis pueda utilizar especialmente aquellos provenientes de desechos industriales, agrícolas y municipales, lo cual ayudará a transformar materiales de desecho en valioso biocombustible, productos químicos y facilitará su aplicación comercial en diversos lugares. Incluso se plantea la sustitución de agua dulce por agua de mar en el medio de cultivo, lo cual podría mitigar aún más los desafíos socioambientales para la expansión de la producción del bioetanol, además de volverlo una verdadera fuente de energía totalmente sustentable. Ahora hablaremos sobre el microorganismo Simomonas mobilis. Este microorganismo va a ser anaerobio facultativo y va a ser aislado de bebidas alcohólicas. También va a presentarse como gram negativo y va a tener movilidad. Esto indicará que va a presentar flagelos lofótricos, es decir, que también va a presentar un movimiento recto. Va a tener gran importancia ya que presenta una descomposición que puede llegar a generar las bebidas alcohólicas. Al tener una gran capacidad para realizar el metabolismo anaeróbico de la glucosa, va a poder producir acetaldehído, convirtiéndolo en etanol y dióxido de carbono. A este proceso se le va a conocer como fermentación alcohólica. Es por ello que este microorganismo es muy importante para la generación de bebidas alcohólicas. Simomonas mobilis va a utilizar la vía de Ednut-Budorov, ya que degrada los azúcares como glucosa, fructosa o sacarosa a piruvato. Este va a ser fermentado para producir etanol y dióxido de carbono como los únicos productos. Puede llegar a producir hasta concentraciones de 13% y va a tener una velocidad el doble de rápida a comparación de otros microorganismos. Es por ello que lo hace un buen candidato para la síntesis de la combustión del etanol. También Simomonas mobilis va a poder convertir un mol de hexosa en un mol de etanol, liberando así un mol de ATP, lo cual resulta en mayores rendimientos hasta un 97% del máximo teórico. Esta bacteria tiene una alta tolerancia al alcohol. Ahora hablaremos de Saccharomyces cerevisiae. Este es un microorganismo anaerobio facultativo y es gram positivo. Va a tener la capacidad de fermentar las hexosas de forma muy eficiente y de hecho es el organismo actualmente más usado para la producción de bioetanol de la primera generación en muchas instalaciones, incluido nuestro país. Hay varios factores que van a influir en la producción de bioetanol, incluyendo la temperatura, concentración del azúcar, el pH, el tiempo de fermentación, la velocidad de agitación y el tamaño del inóculo. La tasa de crecimiento de los microorganismos se va a ver directamente afectada por la temperatura, ya que a altas temperaturas se va a convertir en un factor de estrés. El rango de temperatura ideal para la fermentación está entre los 20 y los 35 grados Celsius. Las células libres de Saccharomyces cerevisiae tienen temperaturas óptimas cercanas a 30 grados Celsius, debido a que estas pueden llegar a transferir calor desde la superficie de las partículas al interior de las células. Además
de que las enzimas que regulan la actividad microbiana y el proceso de fermentación son sensibles a altas temperaturas, que pueden llegar a desnaturalizar su estructura terciaria e inactivar las enzimas. Por lo tanto, la temperatura se regula cuidadosamente durante todo el proceso de fermentación. La fermentación tradicional convierte la glucosa en etanol, pero en el caso de los materiales lignocelulosíticos, la célula debe ser primero convertida a azúcares simples por hidrólisis y entonces fermentada para producir etanol. Debido a esto, la materia prima lignocelulosítica debe ser procesada por las etapas que se muestran a continuación. La primera etapa consiste en la preparación del material lignocelulósico. Los residuos lignocelulósicos, después de ser colectados, deben ser procesados adecuadamente, mediante la reducción del tamaño por procesos de cortado y o molido, y posteriormente lavado si fuera necesario. De esta forma, los materiales están listos para su procesamiento. Para la utilización de carbohidratos que constituyen la biomasa, es necesario el rompimiento de la estructura lignocelulósica a través de un pretratamiento, esto con el fin de separar la fracción hemicelulósica rica en gilosa y parte de la lignina. El pretratamiento de los materiales lignocelulósicos es una etapa muy importante para mejorar la eficiencia del proceso de fraccionamiento de la célula. Esto debido a que los materiales son poco susceptibles a ataques enzimáticos y microbianos por su composición y estructura físico-química. Esto se debe a la estrecha relación estructural que existe entre la celulosa, hemicelulosa y lignina, que forman una estructura no accesible a las enzimas y otros agentes químicos. El objetivo del pretratamiento es aumentar la susceptibilidad del material para obtener un sustrato lignocelulósico reactivo que sea altamente accesible al ataque químico, microbiológico o enzimático. Posterior al proceso de pretratamiento o de hidrólisis de la celulosa, en algunos casos es necesario un proceso de purificación. Esto debido a la existencia en el hidrolizado de compuestos tóxicos que pueden afectar la fermentación del hidrolizado a etanol. Después del tratamiento, el material se somete a una hidrólisis química o enzimática. Se han aplicado diferentes estrategias de fermentación para la producción de etanol usando Simomonas mobilis, incluyendo cultivos por lotes alimentados continuos y otras técnicas de fermentación. El proceso mejorado de la hidrólisis enzimática de la biomasa es la introducción a la sacarificación y fermentación simultánea. Este esquema de proceso reduce el número de reactores y elimina el reactor de hidrólisis. Además, evita el problema de la inhibición asociada con las enzimas, por lo que se lleva a cabo eficiente y económicamente. En este esquema, las enzimas celulasas y los microbios fermentativos se combinan. Los azúcares son producidos por las enzimas y los organismos fermentativos los convierten a etanol. Por último, se muestran algunos ejemplos de diferentes plataformas de fermentación, estrategias de procesamiento y técnicas de cultivo que se han aplicado en Simomonas mobilis. Tenemos la sacarificación y fermentación simultánea, sacarificación y cofermentación simultánea, tecnología avanzada de fermentación en estado sólido y muy alta gravedad.